Muy buenas a todos estudiantes, bienvenidos a su canal XMathMath. En este video estaremos explicando el tema de triángulos, líneas notables y congruentes. Este tema será para los estudiantes del nivel de cuarto de secundaria del sistema educativo de la República Dominicana. Comenzando por el tema de concepto de triángulo. El triángulo es el polígono más pequeño que podemos dibujar, puesto que no podemos dibujar un polígono de dos lados, ni mucho menos de un solo lado. Así que el primer polígono que encontramos al pasar la brecha de dos lados es el triángulo, el cual se define como un polígono que tiene tres lados. En este caso, para este ejemplo, lado A, lado B, lado C. Los lados de un triángulo se nombran con letra minúscula, puesto que todas las líneas deben nombrarse con letra minúscula. Y puesto que los lados de un triángulo son líneas, entonces también está sobre la regla de que debe de nombrarse con letra minúscula. También el triángulo es un polígono que tiene tres vértices, o sea, tres puntos en donde se encuentran dos o más líneas. En este caso, siempre dos para el triángulo. Y también es un polígono que consta de tres ángulos. Y de hecho, de eso se basa su nombre. Tri de tres, ángulo de ángulos, por lo tanto, tres ángulos. Tanto los vértices como los ángulos se nombran en letra mayúscula. Puesto que los vértices son puntos, todos los puntos, no importa en dónde estén colocados, si son puntos solos o si son puntos dentro de una línea, los puntos se nombran con letra mayúscula. Mientras que los ángulos se nombran con las letras que tengan los vértices en donde está la amplitud de ese ángulo. Una característica de los triángulos es que la suma de sus ángulos tienen como característica que al sumarse siempre dan como resultado 180 grados. No importa si el triángulo es grande, si es pequeño, si su forma es diferente a este que tenemos en el ejemplo, si está más alargado, si sus ángulos parecen más amplios o más cerrados. La suma de sus tres ángulos siempre darán 180. Y esta es una característica muy buena porque con esta podemos entonces identificar algún ángulo que nos falte si sabemos o si conocemos dos de sus ángulos. Otra característica de los triángulos es que estos se nombran con la letra mayúscula de sus vértices. Para este caso, sería el triángulo ABC, porque nuestro triángulo tiene vértice A, vértice B, vértice C. Algo que quizás sea de polémica para muchos matemáticos es que en realidad el orden en el que se nombra el triángulo no importa. Mientras contenga sus tres vértices, se refiere entonces a ese triángulo que estamos mencionando. Por lo tanto, en realidad el triángulo podría también llamarse triángulo BAC o triángulo CBA o triángulo BCA. Mientras contenga los tres vértices del triángulo, entonces estamos nombrando ese triángulo. Como dije anteriormente, si conocemos dos de sus ángulos, sabiendo que los tres juntos, al sumarlo, deben de dar 180 grados. Entonces, conociendo dos, podemos buscar un tercero. ¿Cuál sería el tercero? Pues la cantidad que falta para llegar a 180 grados. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo. Dado dos ángulos, encontrar el tercero. Si tenemos este triángulo ABC, donde A vale 30, B vale 50, pero no conocemos el ángulo C, podemos utilizar la siguiente fórmula. Sabiendo que la suma de los tres tiene que dar 180, pero solo conocemos 30 y 50. Vamos a sumar esos dos ángulos
Y a 180, que debería ser el total, le vamos a restar esa suma. Por lo tanto, tendremos 180 menos 30 más 50. Esto daría 180 menos 80, cuya resta sería 100 grados. Con esto entonces ya podemos encontrar el tercer ángulo. Ahora sabemos que vale 100 grados. Otro ejemplo, tenemos el siguiente triángulo. Nuevamente ABC. Es un triángulo nuevo. Sus ángulos son A vale 25 grados, B no sabemos cuánto vale, C vale 37. Nuevamente sumaremos los ángulos que sí conozco. Y como 180 es el total que debe de dar, a 180 le vamos a restar la suma de 25 más 37. Por lo tanto, vamos a tener 180 menos 62, que es el total de sumar 25 más 37. Y el resultado de la resta sería 118. O sea que el ángulo B tendría como valor 118 grados. Ya habiendo aprendido cómo podemos encontrar el tercer ángulo de un triángulo donde solo conocemos dos, estos son los ejercicios a hacer para el tema 16 de mi clase de geometría. Continuamos con el tema 17, clase de triángulos. El propósito de este tema es poder conocer los nombres que tienen los triángulos según su forma, según sus ángulos, según sus lados, como ustedes deseen. La manera que ustedes quieran analizarlo, ¿cómo llamaremos esos triángulos? Vamos a verlo de las dos maneras que se puede clasificar los triángulos. Primero, según sus lados, tenemos tres nombres. Vamos a tener los triángulos equiláteros. Son aquellos triángulos que tienen sus tres lados iguales. Como en el ejemplo, simplemente estoy reflejando que sus tres lados son iguales, pero no necesariamente sus tres lados tienen que llamarse A. Bien pueden llamarse A, B, C o cualquier letra, mientras sean minúscula porque estamos hablando de lados. Lo importante es que sus tres lados miden lo mismo. Si uno de ellos mide 8 centímetros, los demás también miden 8 centímetros. Esos son los triángulos equiláteros. De hecho, su nombre lo dice. Equi viene de equivalente, de igualdad. Látero, de lado. Así que, lados iguales. Tenemos los triángulos isósceles. Se caracterizan porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Si nos fijamos aquí, tenemos dos lados iguales y uno desigual. Nuevamente, el ejemplo es simplemente para marcar la igualdad, pero en realidad el triángulo puede tener aquí A, aquí Z, aquí J, puede nombrarse como quiera cada lado individualmente. Pero lo importante es que hay dos lados que tienen la misma medida y hay uno que tiene una medida distinta. Puede ser que su medida distinta sea más grande o que sea más pequeña. Lo importante es que hay uno que no mide igual a los demás. Y por último, de los triángulos según sus lados, son los triángulos escalenos. Estos, sus tres lados son desiguales. Ni uno de ellos mide lo mismo. Vamos a ver también cómo se nombran los triángulos si lo analizamos según sus ángulos, según la apertura que tenga cada vértice. Tenemos los triángulos acutángulos, que son aquellos triángulos en donde sus tres ángulos son agudos, o sea, que cada uno de esos ángulos mide menos de 90 grados. Al fin y al cabo, aunque midan menos de 90 grados, si suman los tres, siempre dará 180, como vimos en el tema anterior. Pero la característica es que cada vértice parece que sus líneas son cerradas, no son abiertas, como vamos a ver como estamos viendo aquí en el escaleno, que este ángulo de aquí parece que está más abierto. Tenemos también los triángulos rectángulos, en donde uno solo de sus ángulos es un ángulo recto, o sea que mide exactamente 90 grados.
Si vemos aquí, tenemos este triángulo que tiene una línea totalmente horizontal, una línea totalmente vertical. Por lo tanto, el ángulo que se forma aquí es de 90 grados, un ángulo recto. Y por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. O también se puede decir porque es la mitad de un rectángulo. O de un cuadrado podría ser. Y por último, los obtusángulos. Son aquellos que tienen al menos un ángulo obtuso. Y de hecho, por lo general, solamente habrá uno. Obtuso significa que este ángulo que está aquí mide más de 90. Por lo tanto, hay un ángulo, hay un vértice en donde su apertura parecerá que está más abierta que las demás. Pasa de 90 grados. Por eso, obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. El tema 18 estaremos viendo, o mejor dicho, aprendiendo a dibujar los triángulos conociendo sus lados. Sí, para muchos puede parecer una tontería el hecho de que tengamos que aprender a dibujar triángulos, pero cuando tenemos medidas específicas, no es tan simple. No es que sea difícil, pero cuando tenemos cantidades o medidas específicas, dibujar un triángulo no es como simplemente poner la regla como yo quiera y dibujar el triángulo que me salga, sino que hay unos pasos que debemos hacer para obligar que cada lado tenga la medida que nosotros deseamos. Así que vamos a seguir los siguientes pasos. Paso 1. Trazamos una línea horizontal con la distancia de A. En realidad puedes utilizar cualquiera de los lados que quieras dibujar primero. Yo en mi caso, en realidad, prefiero comenzar por el más grande, porque eso ya me permite a mí que si estoy dibujando en un cuaderno, los lados que me faltan no se van a salir de los límites del cuaderno. Pero aquí para esta presentación demuestro que en realidad puedo utilizar cualquier lado. Voy a comenzar, para tener un orden de grabación de video, por el lado A. Así que mi regla, trazo una línea que vaya desde 0 hasta 8. Con eso ya tengo el lado A dibujado, de 8 centímetros, como me dice el mandato. Paso 2. Vamos a abrir el compás con el tamaño de B. Sí, los triángulos no solamente se dibujan con reglas. Vamos a necesitar el compás para este caso, conociendo sus lados. Y la manera que lo vamos a hacer es abriendo el compás al tamaño que necesitemos. En este caso, vamos ahora a dibujar el lado B, o por lo menos a plantear más o menos hasta dónde debe llegar el lado B, utilizando el compás. ¿Cómo le vamos a dar el compás el tamaño de 10 centímetros? Bueno, también vamos a utilizar una regla. Con la regla vamos a poner el clavo del compás en 0 y el lápiz en 10. De esta manera vamos a estar seguros de que la amplitud del compás será de 10 centímetros. Cualquier arco que yo tire va a tener 10 centímetros hasta el centro de ese arco. Ya con el compás en 10 centímetros, entonces, con esa misma abertura, nos colocaremos al inicio de la línea A y trazamos un arco. O sea que vamos a colocar el clavo del compás al inicio sin abrir ni cerrar el compás para que se mantenga a 10 centímetros y trazamos un arco. El arco por ahora es tentativo. No sabemos hacia dónde va a ir del todo el triángulo. Por lo tanto, por motivo de presentación yo corté el arco aquí, pero ustedes pueden continuarlo un poco más. Ya después borrarán lo que sobre. Terminamos entonces de hacer el trabajo con el lado B. Vamos ahora a trabajar con el lado C que mide 5 centímetros. Vamos a repetir lo mismo del paso 3.
4, entonces abrimos el compás con el tamaño de C. C vale 5 centímetros, así que clavo en 0, lápiz en 5 y ya estoy obligando a que mi compás tenga una amplitud de 5. Para el paso 5, entonces, con esa misma abertura nos colocamos al final de la línea A y trazamos un arco. Ya no nos vamos a colocar al inicio, nos vamos a colocar al final. Por lo tanto, el clavo lo pongo al final y lo que voy a hacer es un arco que corte el que ya tengo. Para este caso sí ya no es necesario tener un arco tan grande, con uno chiquito donde corte el que ya está. Genial. Lo importante es encontrar donde se corten los dos arcos. Puesto que el arco que tiramos de aquí es de 10 centímetros, este va a ser el lado B. Y el arco que tiramos de aquí es de 5 centímetros, este va a ser el lado C. Así que solo nos falta entonces trazar las líneas hasta los cortes de cada arco, que van a ser los lados del triángulo. Trazamos esta línea que es B, la que tiramos de 10 centímetros. Y trazamos esta línea que es C, la que tiramos de 5 centímetros. Y así de simple podemos dibujar un triángulo en donde ya sabemos que todos sus lados tienen específicamente el mandato. 8 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros. Cosa que en realidad sería un tanto difícil si lo hacemos simplemente tirando la regla a como quede. Ya habiendo aprendido a dibujar triángulos según sus lados, aquí tenemos entonces 3 ejercicios que pueden hacer. Dibujando los triángulos, apoyándose a través de su regla y su compás y los pasos que tiene este video en el slide anterior. Para el tema 19, vamos a estar estudiando los triángulos conociendo sus ángulos, o sea, cómo dibujar los triángulos, ya no con sus lados, como vimos en el tema 18, sino según el conocimiento de la apertura de sus vértices, sus ángulos. Así que tenemos el siguiente triángulo, 100, 50, 30, el cual ahora vamos a dibujarlo según esa amplitud. Vamos a trazar primero una línea horizontal. ¿De qué tamaño es la línea? Bueno, la información no me dice a mí de qué tamaño va a ser el triángulo. Si grande, si chiquito, no me está diciendo. Por lo tanto, como no tenemos esa información, vamos a trazar la línea según la preferencia del que esté dibujando. Así que mi línea, ni siquiera presenté la imagen de la regla para que no se centren en hasta dónde llegó el numerito de la línea. No, cogen su regla, trazan una línea sin necesidad del tamaño, a menos de que en el mandato le digan el tamaño específico en el que quieren la línea. Ya con esta línea horizontal, entonces pasamos paso 2. Identificamos los vértices con los que vamos a trabajar. O sea que podemos elegir de los 3 vértices que tenemos A, B, C, podemos elegir 2 con los que queremos trabajar. Yo aconsejo a que trabajen con los 2 más pequeños. Nuevamente, al igual que en el tema anterior, eso para mí me da a entender que al dibujar en un cuaderno, los lados del triángulo que esté dibujando no se van a salir de la hoja de mi cuaderno, siempre van a quedar adentro. Así que yo aconsejo utilizar los 2 más pequeños, pero en realidad puedes utilizar el que desees. Ya después, si se te sale, pues ajustas un poco la línea horizontal, la pones más al centro o donde no se te salga el triángulo y puedes dibujarlo. Pero si utilizas los 2 más pequeños, la probabilidad de que se salga tu triángulo de tu cuaderno será mucho menor. Yo voy a utilizar B y C. Puedes ubicar esos 2 vértices donde tú más prefieras. No tienes necesariamente que poner B delante y C detrás. Puedes utilizarlo como tú prefieras. O, si el mandato te explica que tienes que ponerlo de un orden específico, lo puedes poner de ese orden que te dice el mandato. De lo contrario, a tu deseo. Paso 3. Con el transportador encontramos el ángulo del primer vértice. ¿Cuál es el primer vértice?
también el que desees, porque no hay un orden. Que A y B y C tengan un orden en el alfabeto no significa que A en matemática sea primero y que B en matemática sea segundo. En matemática C puede ser primero. Así que tú decides cuál es el primer ángulo con el que vas a trabajar. Yo voy a trabajar con C. Y para trazar los ángulos, me voy a apoyar de un transportador. Así que voy a colocar el transportador, el centro, la X o el orificio que tenga tu transportador lo vas a poner en el inicio, o sea, en el vértice C. Y la línea horizontal que ya trazaste, que pase por 0 y 180. Sí, los transportadores tienen dos ceros y dos 180. Uno de este lado y otro de aquel lado que por PowerPoint no me permite verlo. Pero se van a centrar solamente en el cero por donde pasa la línea horizontal. Está pasando por este lado, así que utilizaré los números de este lado. Como 0 está en la parte interior, voy a contar con la parte interior. Aunque ustedes vayan a buscar un número y el número lo encuentren en la parte exterior, no. Tienen que centrarse en dónde está el 0. El 0 en este caso está en la parte interior, cuento entonces con los números de la parte interior. C vale 30, así que cuento 0, 10, 20, 30 y voy a colocar un puntico. Y ya con ese puntico entonces voy a trazar una línea que salga desde C, desde donde tengo el centro del transportador, y que pase por ese punto. No que llegue y termine en el punto, no. Que pase directo. Así, trazo una línea que pase por el punto C. ¿Por qué debe pasar? Porque todavía no sé en dónde se va a cerrar el triángulo. Si aquí abajo, si aquí en el medio, si aquí arriba, o si por aquí donde no llegué la línea. Por lo tanto, sigan la línea y ya después, si les sobra, borran lo que sobre. La línea que no estén utilizando. Paso 4. Con el transportador encontramos el ángulo del segundo vértice. El segundo vértice que tenemos aquí es B. Por lo tanto, el centro del transportador lo vamos a colocar en B. Y que la línea horizontal que estaba abajo, que ya está dibujada desde el inicio, pase entonces por 0 y 180. Fíjense ahora lo que le decía ahorita. Tengo 0 y 180 de este lado. Tengo 0 y 180 de este lado. Como mi línea está pasando por este 0 y este 180, voy a utilizar el 0 que está de este lado, no del otro. De este 0, olvídense. De este lado. Para este caso, mi 0 está en los números de afuera. Así que contamos con los números de afuera. B vale 50. Así que 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Justo aquí pongo un punto. Así que no se centren por el hecho de que de este lado yo también veo un 50. Voy a poner el punto aquí. No. Tienen que fijarse la línea hacia dónde va. Y de ese lado donde va la línea, ¿cuál es el 0? Está arriba. Cuentan con los números de arriba. Ahí en ese punto entonces pasan una línea que pase por el punto y ya encontramos lo que estábamos buscando, donde se corte. El ángulo de abajo ya afirmamos que este es 50. En un principio no sabíamos si se iba a cortar aquí abajo, si se iba a cortar aquí arriba, allá afuera, pero se cortó justo aquí en 50 grados. Necesitamos saber si este ángulo de aquí cumple con que sea 100 grados, porque todos los triángulos, no importa si son grandes, pequeños, lindos, feos, la suma de sus tres ángulos debe dar 180. Y no porque el número esté aquí puesto, sino porque la figura obliga a que la suma de sus ángulos dé 180. Ella sola obliga a que sea así. Así que el ángulo 100 no lo vamos a dibujar. Lo que vamos a hacer es ver si es verdad que este triángulo da 100 para formar sus 180 grados al sumarlo los tres.
Entonces el transportador, centro, en el punto donde se están cruzando las líneas. Cualquiera de los dos lados lo colocamos hacia un cero, hacia uno de los ceros, en este caso lo coloqué hacia este lado. El cero está adentro y verificamos si con los números de adentro el otro lado llega a 100 grados. Y podemos ver que efectivamente están los 100 grados para este vértice. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un triángulo con un vértice de 30, un vértice de 50 y un vértice de 100. ¿Qué tamaños tienen las líneas? ¿Qué tamaños tienen los lados? No sabemos, puesto que el mandato no nos está diciendo de qué tamaño debemos hacerlo, solamente estamos haciendo un triángulo con estos ángulos. A algunos de ustedes le puede quedar más grande, aún con los mismos ángulos. A otros de ustedes le puede quedar mucho más pequeño, aún con los mismos ángulos, y como quiera, el triángulo está correctamente dibujado. Ya habiendo aprendido a dibujar los triángulos, estos serían los ejercicios para poder practicar su técnica con el transportador y la regla y dibujar los triángulos. El tema 20 serían las mediatrices, pero no las mediatrices de líneas rectas, sino las mediatrices de triángulo, porque estamos en la unidad de triángulos. Por lo tanto, las mediatrices de un polígono no son más que las mediatrices de cada lado del polígono que permite encontrar el centro de la circunferencia circunscrita al polígono. O sea que el mismo tema de mediatrices que ya hemos estudiado en unidades anteriores, en donde buscábamos la línea que pasa justo por el centro de un segmento, pues lo mismo vamos a hacer aquí con el triángulo. Cada lado del triángulo vamos a buscar la línea que pase por el centro de cada lado. Esto nos dará un punto central para una circunferencia que le pertenece al triángulo, o mejor dicho, que le pertenece a cada uno de los vértices del triángulo, que sería entonces un triángulo circunscrito. Vamos a aprender a dibujar esa circunferencia que le pertenece a los tres vértices. Aquí ya tenemos un triángulo dibujado. En el caso de ustedes, quizás le den un mandato para dibujar este mismo triángulo conociendo sus lados, en el cual tendrán que utilizar regla y compás, o conociendo sus vértices, o sus ángulos, mejor dicho, en el cual tendrán que utilizar transportador y regla. En este caso, que ya hemos aprendido a dibujar triángulos, ya tenemos el triángulo dibujado. Nos vamos a centrar solamente en dibujar la circunferencia. Así que, paso 1, vamos a trazar las mediatrices en cada lado del triángulo. Para aquellos que han olvidado cómo se traza una mediatriz para un segmento, es de la siguiente manera. Vamos a utilizar el compás, vamos a poner el clavo en el inicio del segmento y vamos a abrir el compás un tamaño un poco más allá, un poco más grande, de donde pensamos o imaginamos que puede estar la mitad de ese lado. Con esa apertura entonces trazamos un arco que cruce el segmento abajo y arriba. Con esa misma amplitud que trazamos este arco, por favor no cierren el compás ni lo abran más. Con esa misma amplitud colocamos el clavo del compás del otro lado y trazamos otro arco. Lo que estamos buscando es que se corte en ambos lados del segmento, tanto arriba como abajo del segmento. Y entre esos dos cortes pasaremos una línea. Eso mismo vamos a hacer con todos los lados, con una amplitud diferente, pero la misma en ese lado. Y lo mismo con el último, abrimos el compás un poco más allá de donde pensamos que está la mitad, trazamos un arco, trazamos el otro y donde se corten, una línea. Característica de
las mediatrices de un triángulo es que todas ellas coinciden en un punto. Un punto central que se encuentra dentro del triángulo. Si las mediatrices o si alguna de ellas no coincide en el mismo punto, entonces significa que tuviste error en dibujar la mediatriz de alguno de sus lados. Todas las mediatrices tienen que llegar al mismo punto central. Y de hecho, ese es el trabajo que estamos intentando hacer con las mediatrices. Encontrar cuál es ese punto central del triángulo. Este punto central es lo que nos va a permitir a nosotros poder encontrar la circunferencia. Así que vamos ahora a colocar el clavo del compás en el centro de las mediatrices, en el punto donde se están concurriendo todas las mediatrices, y el lápiz en cualquier vértice. En cualquiera de estos tres vértices vamos a colocar el lápiz. Clavo en el centro, lápiz en uno de los vértices. Y vamos a trazar un círculo. Así que, clavo en el centro, vamos a utilizar este vértice. Puedes utilizar cualquiera. Vas a abrir el lápiz hasta ese vértice. Y ya con eso entonces trazas un círculo y te darás cuenta que si lo hiciste correctamente, el círculo por sí solo va a chocar cada uno de los vértices del triángulo. Y ahí entonces tenemos un triángulo circunscrito. Hemos encontrado una circunferencia que le pertenece a los tres vértices del triángulo. O que contiene, también mejor dicho, el triángulo ya dibujado. Ya conocido el proceso de cómo dibujar un triángulo circunscrito, aquí tenemos entonces un ejercicio. Aquí sí le damos la información de los lados para que dibujen su triángulo originalmente. Triángulo con un lado de 8, 6 y 4. Pueden dibujar el triángulo. Y luego entonces buscar el círculo que le pertenece a cada vértice de este triángulo que ustedes van a dibujar. Si no recuerdas cómo dibujar un triángulo conociendo sus lados, por favor, ve al tema 18 y practica cómo dibujar un triángulo según sus lados. En este tema 21 vamos a estar viendo las bisectrices. Y al igual que la mediatriz, no es que vamos a ver solamente las bisectrices, sino que las bisectrices de un triángulo. Al fin y al cabo se hace exactamente como si fuera una bisectriz de un ángulo. Por lo tanto, las bisectrices de un polígono no son más que la bisectriz de cada ángulo del polígono que permite encontrar el centro de una circunferencia inscrita al polígono. Ya no circunscrita, no, ahora inscrita, que está dentro del polígono. Bien, y la manera que lo hacemos es buscar la bisectriz de cada uno de los ángulos del triángulo. Son tres ángulos, así que serán tres bisectrices. Para encontrar esta circunferencia que está dentro del triángulo, se llama circunferencia inscrita. Para todo entonces, el polígono sería triángulo inscrito. Vamos a aprender a hacer un triángulo inscrito. Nuevamente el triángulo ya está dibujado, pero a ustedes quizás se les dé un mandato en el cual tengan que dibujar el triángulo conociendo sus lados o conociendo sus ángulos, que ya hemos aprendido en temas anteriores. Ya después de haber dibujado su triángulo y que les haya quedado muy lindo, entonces procedemos a los pasos para dibujar o encontrar el círculo que se encuentra dentro del triángulo. Paso 1. Trazamos las bisectrices en cada uno de los ángulos. Este proceso también lo hemos visto en temas anteriores, en unidades anteriores de geometría, específicamente la unidad de ángulos. Pero para aquellos que se les olvidó, vuelvo y explico, no con los pasos, pero sí ya de boca y con la imagen. Estos pasos son un poco más complicados que las mediatrices,
pero tienen aquí el ejemplo. Vamos a elegir uno de los ángulos para comenzar y vamos a abrir el compás un tamaño moderado, no muy grande, no que se salga del triángulo. Algo más o menos pequeño que puedas manejar correctamente el compás sin que te dé ningún esfuerzo. Ese tamaño en donde no te da esfuerzo, que no es grande ni tampoco tan pequeño. Con ese tamaño trazamos un arco y necesitamos que corte ambos lados de ese que le corresponden al vértice. Si estamos en este vértice, que corte los dos lados que llegan a él. Con esa misma amplitud con la que hiciste el primer arco, sin abrir ni cerrar el compás, el mismo tamaño que ya hiciste este arco, repito, nos vamos a colocar en cada uno de los cortes. Así que nos colocamos en este corte y dentro del triángulo trazamos un pequeño arco. Con esa misma amplitud, sin abrir ni cerrar el compás, nos colocamos en el otro corte, clavo en el otro corte, y trazamos otro pequeño arco, de manera que se crucen los dos pequeños arcos. Justo aquí en este punto entonces estará pasando la bisectriz que sale desde el vértice que estamos analizando, de esta manera. No debes dibujar la línea hasta donde se corten los arcos. Tiene que pasar y seguir, porque todavía no sabe hasta dónde van a llegar las demás bisectrices. Por lo tanto, continúa la línea y luego borras aquella parte de la línea que no te va a servir, ya luego de haber encontrado las otras bisectrices. Vamos a hacer el mismo proceso para otro ángulo. Abro el compás, un tamaño, trazo un arco, trazo el otro y dibujo la bisectriz. Más o menos por aquí se están encontrando las bisectrices. Nos queda una nueva bisectriz en la cual vamos a trazar un nuevo arco o ángulo, perdón, en la cual vamos a trazar otra bisectriz. Me voy a ahorrar la imagen de trazar un arco, trazar otro, ya sabemos que va a quedar aquí, pero ustedes sí lo deben hacer para ver si todas sus bisectrices están llegando al lugar correcto. Y ya que tenemos el centro de nuestra circunferencia, vamos a necesitar entonces encontrar otro punto, porque no podemos poner el clavo del compás aquí y abrir a un vértice. No podemos hacer eso para encontrar la circunferencia. Necesitamos hacer lo siguiente. Paso 2. Vamos a buscar el incentro de uno de los lados del triángulo, abriendo el compás desde el ángulo hasta el centro de la bisectriz y marcamos el punto donde se corta la línea. Vamos a abrir el compás desde este vértice hasta el centro, esa es la apertura. ¿Qué tamaño es? No lo sabemos. Cuando dibujen el compás, las bisectrices le va a dar ese centro, así que clavo en un vértice, lápiz en el centro y trazan un arco hacia afuera del triángulo. Nuevamente entonces vamos a elegir el otro vértice cercano, clavo en el vértice, lápiz en el centro, la amplitud va a ser diferente a la que hicieron en esta bisectriz, por lo tanto trazan otro arco. Y desde el centro hasta donde se unieron los arcos allá afuera, trazan una línea. Lo que están buscando es donde se corta con el triángulo esa línea. Este punto rojo es lo que están buscando. Lo demás no lo necesitan, lo pueden borrar. Y pueden entonces ahora sí colocar el clavo del compás en el centro y el lápiz del compás en el punto nuevo que acaban de encontrar, con el incentro del triángulo. Ya colocado el compás de esa manera, si pueden entonces hacer la circunferencia y si hicieron todo correctamente, van a tener una circunferencia que está justo dentro del triángulo y todos sus lados son tangente a la circunferencia, o sea que chocan en un solo punto.
cada uno de sus lados. Habiendo aprendido a dibujar un triángulo inscrito, entonces aquí van a dibujar un triángulo conociendo sus ángulos de 90, de 45 y de 45 grados. Para aquellos que no se acuerdan de cómo dibujar un triángulo conociendo sus ángulos, les invito a ir un poco detrás y estudiar nuevamente el tema 19. Para el tema 22 vamos a estar hablando de los triángulos semejantes. Los triángulos semejantes no son más que aquellos triángulos que tienen la misma forma, los mismos ángulos, pero tamaños distintos. En realidad pueden tener el mismo tamaño, pero si ya un triángulo tiene la misma forma, el mismo ángulo y el mismo tamaño, entonces no tiene ningún sentido que analicemos si son semejantes porque prácticamente serían el mismo triángulo. Sin embargo, vamos a analizarlo cuando tienen tamaños distintos. Un ejemplo como este. Tenemos un triángulo azul, un triángulo mamey. Si me ven de otros países que no sea República Dominicana, un triángulo naranja. En el triángulo azul tenemos el lado A, E, U. En el triángulo naranja tenemos el lado M, P, T. La manera en la que vamos a analizar la semejanza, la congruencia de dos triángulos es a través de sus lados. Es poder identificar si los lados de cada triángulo es un múltiplo o está multiplicado por algo que se relacione con cada uno de ellos. Para eso, entonces, vamos a hacer la siguiente relación. Se ve raro, pero no se aprendan la fórmula. Lo que tienen que aprender es el análisis que hay detrás de la fórmula. Vamos a analizar esta fórmula, que nuevamente, no se aprendan la fórmula, apréndanse el análisis. Tenemos M sobre A debe ser igual a P sobre E, que debe ser igual a T sobre U. ¿Pero qué me está diciendo la fórmula? La relación que está haciendo esta fórmula con cada uno de los triángulos es el siguiente. M es el lado mediano de este triángulo. A es el lado mediano del triángulo azul. Por lo tanto, estamos relacionando el triángulo más grande entre el triángulo más pequeño, en el mismo lado mediano. Vemos el siguiente. P en el triángulo más grande es el lado más pequeño. E en el triángulo más pequeño es el lado más pequeño. Así que entre los dos lados más pequeños estamos analizando el triángulo. Así que el lado del triángulo más grande entre el lado del triángulo más pequeño. Y en el otro tenemos T y U. T es el lado más grande de este triángulo. U es el lado más grande de este otro triángulo azul. Así que estamos analizando los dos lados más grandes de cada uno de sus respectivos triángulos. Y lo estamos haciendo de la siguiente manera. Arriba el lado que tiene el triángulo grande y abajo el lado que tiene el triángulo más pequeño. Pero tanto T como U son los más grandes en sus propios triángulos. Así que de esa manera es que estamos analizando los lados medianos de cada uno de los triángulos, los lados pequeños de cada uno de los triángulos y los lados más grandes de cada uno de los triángulos. Nuevamente, no tiene que ir mediano, pequeño y grande de ese orden. Puede ser grande, mediano, pequeño, puede ser pequeño, mediano, como ustedes quieran analizarlo. El asunto es que tenemos los dos lados iguales, medianos, los dos lados pequeños y los dos lados grandes. De esa manera se está analizando. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. Y aquí tenemos estos dos triángulos, triángulo azul, triángulo naranja. Triángulo azul tiene 3 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros. Analizamos primero este triángulo. Vemos que 2 es el lado más pequeño del triángulo azul. 3 es el lado mediano del triángulo azul. 4 es el lado grande del triángulo azul.
Bien, nos quedamos con esa información. Vamos ahora al triángulo naranja. Vemos que P es el lado más pequeño, M es el lado mediano y T es el lado más grande del triángulo naranja. La relación que vamos a hacer es, el triángulo naranja estará en la parte de arriba y el triángulo azul estará en la parte de abajo. Los lados del triángulo naranja están en la parte de arriba, los lados del triángulo azul están en la parte de abajo. Y vamos a analizar, veo que comienzo con la P, los lados pequeños del triángulo naranja y del triángulo azul. Triángulo naranja arriba, triángulo azul abajo. Los lados más grandes, arriba el triángulo naranja, abajo el triángulo azul. Y los lados medianos, arriba el triángulo naranja, abajo el triángulo azul. Y vamos a proceder a hacer esas fracciones individualmente, cada una aparte. Comenzamos con los lados más grandes. Arriba en el triángulo naranja el lado más grande es 12. Y abajo en el triángulo azul el lado más grande es 4. Por lo tanto tenemos 12 entre 4. Eso es igual a 3. Ese resultado lo guardamos ahí para las demás informaciones. Ver si da. Seguimos con los lados más pequeños. Arriba, el lado más pequeño del triángulo naranja es 6. Abajo, el lado más pequeño del triángulo azul es 2. Por lo tanto, 6 entre 2 igual a 3. Creo que ahora están entendiendo a qué me refiero con la semejanza. Nos quedan los lados medianos. Arriba, en el triángulo naranja, el lado mediano es 9. Y abajo, en el triángulo azul, el lado mediano es 3. 9 entre 3 es igual a 3. Si resulta que cada uno de los resultados de cada división me da exactamente lo mismo, que de hecho eso es lo que me dice aquí, que esta división debe ser igual a esta división, que es igual a esta división. Y podemos ver en el análisis que acabamos de ver que 3 es igual a 3, que también es igual a 3. Podemos concluir con que estos dos triángulos son triángulos semejantes, son triángulos congruentes. Bien, son semejantes. Si resulta en algún momento que, digamos que estos dos dan 3 y aquí en realidad yo tengo otro número, digamos que es 6, y aquí entonces la división da 2, y este de aquí no es igual a los demás, entonces no son semejantes. Con tan solo uno de ellos que no sea igual a los demás, entonces los dos triángulos no son semejantes. Para que sean semejantes, los tres tienen que dar exactamente lo mismo. Habiendo aprendido cómo buscar triángulos, cómo encontrar o analizar los triángulos semejantes, tenemos estos dos ejercicios para que puedan practicar la semejanza de triángulos. En el tema 23 vamos a estar aprendiendo el teorema de Pitágoras, el teorema favorito de todos ustedes. El teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo, afirmando que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, en este caso, sabiendo que A es la hipotenusa y que B y C son los catetos, entonces A siendo la hipotenusa sería A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos. Esto es importante para poder relacionar los lados de un triángulo rectángulo. A través de esa fórmula podemos encontrar cualquiera de ellos si sabemos dos de sus informaciones. Por lo tanto,
Aquí tenemos la hipotenusa, aquí tenemos los catetos. Me disculpo por la tardanza de la explicación. Vamos a ver entonces, conocido dos lados, cómo encontrar el tercero, sabiendo que debe ser o un cateto o la hipotenusa. Si resulta que el lado que no conocemos es la hipotenusa, y para aquellos que no saben cómo identifico cuál es la hipotenusa no es más que el lado más largo que tiene el triángulo. Si no puedes identificar a simple vista cuál es el lado más largo, pues la hipotenusa no es más que el lado que está al contrario del ángulo recto. Esto que está aquí es el ángulo recto, 90 grados. Vemos que B está pegado a los 90 grados. Míralo aquí, ese lado le pertenece a B. Vemos que C está pegado a los 90 grados. Esta parte le pertenece a C, ¿verdad? Por lo tanto, B y C son catetos, están pegados a los 90 grados. Mientras que A no está pegado en ningún lado, en ninguna de sus partes de los 90 grados. Está totalmente contrario. Así que A es la hipotenusa. De esa manera pueden identificarlo. Puesto que A es la hipotenusa, y vamos a asumir que no sabemos cuánto vale A, pero sí sabemos cuánto vale B, cuánto vale C, imaginamos, ¿verdad? La fórmula sería la siguiente. A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Los dos lados que sí conozco cuánto vale, B bien puede valer 5, C bien puede valer 8. Como sabemos cuánto vale, entonces lo ponemos dentro de la raíz. La hipotenusa es la única que dentro de la raíz tiene una suma. Por lo tanto, por eso tenemos B al cuadrado más C al cuadrado. Si resulta que no es la hipotenusa lo que no sabemos, sino que es uno de sus catetos, dicho de otra manera, conozco cuánto vale la hipotenusa y conozco cuánto vale uno de sus catetos, entonces la fórmula cambia. Cuando son catetos, la fórmula es un poco distinta, un poquito. En este caso asumimos que lo que no conocemos es el lado B. Sabemos cuánto vale la hipotenusa, sabemos cuánto vale C. La fórmula de B sería la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C al cuadrado. Cada vez que sea un cateto, dentro vamos a tener una resta. Importante. Delante de la resta estará el número más grande. Como la hipotenusa siempre será el número más grande, entonces comenzamos con la hipotenusa y le restamos el cateto que conocemos. Repito, comenzamos con la hipotenusa, le elevamos al cuadrado y le restamos el cateto que conocemos. También lo elevamos al cuadrado. Por último, para concluir, si es C lo que no conocemos, nuevamente vemos que C es un cateto, está pegado a los 90 grados, así que como es un cateto, vamos a tener una resta. Y como ya dije, primero el número más grande, que es la hipotenusa, y le restamos el número más pequeño, que es el otro cateto. Y asimismo formamos A menos B, los dos al cuadrado. Por eso, C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Espero que hayan entendido. Siempre que sea la hipotenusa, dentro vamos a tener una suma. No importa cuál de los dos números esté delante, es una suma. No importa. Si es alguno de sus catetos, dentro vamos a tener una resta. Y delante siempre debe estar la hipotenusa. Vamos a ver esta fórmula en dos ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos el siguiente triángulo. B vale 7, C vale 40, A no sabemos cuánto vale. Vamos a ver qué es A. De un lado A no está pegado a los 90 grados, del otro lado A no está pegado a los 90 grados. Vemos que está totalmente contrario a los 90 grados. A es una hipotenusa. Por lo tanto, vamos a utilizar la que tiene la suma, la de la suma, en donde vamos a estar sumando 7 y 4, ambos ya elevados al cuadrado. Por lo tanto, como es la hipotenusa, es la de la suma. Raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado.
Donde está b, vamos a poner 7 y lo elevamos al cuadrado. Donde está c, vamos a poner 4 y lo elevamos al cuadrado. De esta manera. Raíz cuadrada, 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sacamos el cuadrado de ambos, la raíz no. La potencia cuadrática de 7 o 7 al cuadrado es igual a 49. 4 al cuadrado es igual a 16. Procedemos a sumar 49 más 16, eso da raíz cuadrada de 65. Y procedemos a, en la calculadora, sacar la raíz cuadrada, que sería 8.06. Es necesario hacer todo este proceso. Sí, yo sé que pueden colocar esto directamente en la calculadora y ya les va a dar 8.06. Pero hagan el proceso para que no pierdan la costumbre de resolver, para que no se les olvide cómo hacer un proceso, para que no pierdan algunas habilidades matemáticas, como la de hacer potencias, como la de sumar. Así que hagan el proceso, no sean vagos, por favor. Dicho entonces ya el resultado, podemos ver que la hipotenusa A vale 8.06. Todas las hipotenusas son mayores que los catetos. Vamos a ver si eso es verdad. 8.06 es mayor que 7 y es mayor que 4. Por supuesto que sí. Por lo tanto, hemos encontrado correctamente la hipotenusa de este triángulo. Veamos otro ejemplo. En este caso vemos que A vale 10, B vale 5 y C no sabemos qué es. Vamos a analizar C. De este lado, C no está chocando con 90 grados. Del otro lado, C sí está chocando con 90 grados. Por lo tanto, C es un cateto. Y como todo cateto, entonces en su fórmula estará una resta, donde la hipotenusa va adelante. Así que vamos a ubicar una de las fórmulas que tiene la resta y la hipotenusa adelante. Siempre delante la hipotenusa. Así que donde está A, vamos a colocar 10 centímetros. Donde está B, vamos a colocar 5 centímetros. Ambos elevados al cuadrado. Así que tendríamos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Proceden a hacer todo el procedimiento. 10 al cuadrado es igual a 100, 5 al cuadrado es igual a 25. Y en el medio, una resta. 100 menos 25 es igual a 75. Y ahora sí, en su calculadora, la raíz de 25 es igual a 8.66 centímetros. Los catetos, por obligación, siempre deben ser más pequeños. Siempre deben ser más pequeños que la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a analizar esto. 8.66 ¿es menor que 10? Por supuesto que sí, así que hemos encontrado el cateto correcto. C es igual a 8.66 centímetros. Ya habiendo aprendido cómo utilizar el teorema de Pitágoras, si son unos de sus catetos o si es una hipotenusa, entonces aquí tenemos 3 ejercicios, en donde primero tienen que identificar si es un cateto o una hipotenusa y luego aplicar la fórmula correcta para eso que estamos buscando. En el tema 24 vamos a ver otro teorema que quizás no han visto anteriormente. Sí han visto mucho el teorema de Pitágoras, pero no han visto el teorema de catetos, que es lo que vamos a estar viendo hoy. En un triángulo rectángulo, nuevamente un triángulo que tiene uno de sus ángulos de 90 grados, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de catetos sobre la hipotenusa. ¿A qué me refiero por proyección? Si yo aquí en este triángulo, digamos que es el techo de una casa, así triangular,
Justo aquí en los 90 grados yo hago un hoyito, un orificio, para aquellos que no entienden la palabra hoyito, un orificio, un hueco, y el sol está justo arriba. Los rayos del sol van a pasar de esta manera. Así que tendríamos una proyección de luz que pasa por ese hueco. Esa proyección de luz me genera ahora una distancia que le pertenece a esta parte donde está A y otra distancia que le pertenece a esta parte donde está C. Esas serían proyecciones. Así que tendríamos dos distancias diferentes que le corresponden a dos triángulos diferentes pertenecientes a un solo triángulo rectángulo. No es tan difícil como parece. Tranquilos. Siendo A un cateto, siendo B, C, otro cateto, y en este caso B es la hipotenusa porque está totalmente contrario a los 90 grados. Entonces la proyección de A se llamaría M y la proyección de C se llamaría N. ¿Cómo podemos entonces encontrar cada uno de ellos? O también, ¿cómo podríamos encontrar cuánto valen los catetos simplemente conociendo la hipotenusa y la proyección? Es lo que vamos a ver hoy. Esta proyección no importa la manera en la que se encuentre el triángulo. Siempre va a comenzar a salir de los 90 grados. Nuevamente, si tenemos un orificio aquí en los 90 grados y el sol da de este lado, la proyección sería de esta manera. Para este caso, A es la hipotenusa, B y C son los catetos. Y nuevamente la proyección de B se vería M y la proyección de C sería N. Todo según referente a cómo estemos analizando el triángulo. Vamos a aprender entonces cuál sería la fórmula que vamos a utilizar para poder encontrar la medida de los catetos conociendo la hipotenusa y una de sus proyecciones. Si analizamos solamente la parte que tiene el triángulo A, la fórmula sería una relación entre la proyección del cateto por la hipotenusa. Esa relación se haría de la siguiente manera. Para encontrar este cateto A sería igual a la raíz cuadrada de M por C, o sea, la proyección de A por la hipotenusa. Con esto podemos encontrar cuánto vale el cateto A. Si es del otro lado del triángulo, entonces ahora donde corresponde B. B sería igual a la raíz cuadrada de n por c, o sea, la proyección de B por la hipotenusa del triángulo. Con estas fórmulas podemos encontrar cada uno de los catetos. Para poder encontrar entonces las proyecciones, conociendo una de ellas, simplemente es restar la hipotenusa a la proyección conocida. Y para poder encontrar la hipotenusa es simplemente sumar cada una de las proyecciones. Vamos a ver un ejemplo, el único que vamos a ver, creo. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo, donde la hipotenusa vale 10 y la proyección de A, que es M, es igual a 7. Vamos entonces a encontrar cuánto vale A. Lo mismo vamos a ver cuánto vale B. Para poder encontrar N, simplemente a 10 le quito 7 y es el pedazo que me falta, o la distancia que me falta, para decirlo de una manera correcta. A es igual a M por C, por lo tanto M vale 7, C vale 10, sería 7 por 10 igual a 70, así que la raíz de 70 es igual a 8.37. Nuevamente, A es un cateto, hay que verificar. Todos los catetos deben ser menor que la hipotenusa. 8.37 es menor que 10. Totalmente sí. Por lo tanto, encontramos el valor correcto de A. Vamos a encontrar B. Para poder analizar B necesitamos la proyección de B, puesto que ambas proyecciones le corresponden a cada uno de los catetos y la suma de ellos es la hipotenusa. Entonces, la proyección que me falta
no es más que restar 10 menos 7 es igual a 3. Por lo tanto, la proyección de B es igual a 3. Con esta proyección podemos encontrar o calcular cuánto vale B. B es igual a la raíz cuadrada de n por c. N vale 3, c vale 10, por lo tanto, tendríamos la raíz cuadrada de 3 por 10. 3 por 10 es igual a 30, así que raíz de 30, 5.48. Nuevamente, todos los catetos deben ser menor que la hipotenusa y hay que analizarlo. 5.48 es menor que 10, totalmente correcto. Por lo tanto, 5.48 es el valor correcto de B. Habiendo aprendido cómo calcular los catetos conociendo las proyecciones, entonces tienen estos dos ejercicios. Por último, vamos a analizar el teorema de la altura. Y este es aún mucho más fácil. La altura no es más que esta proyección que desde el ángulo recto hasta la hipotenusa, que divide el triángulo en dos proyecciones de sus catetos. Esta es la altura de un triángulo. Para calcular esta altura no es más que la relación entre las dos proyecciones del triángulo. Por lo tanto, la fórmula de la altura sería igual a la raíz cuadrada de m por n. Simplemente necesitamos conocer las dos proyecciones. Así que si tenemos un triángulo en donde conocemos sus proyecciones, o conocemos una de ellas y tenemos la hipotenusa, con eso podemos calcular la otra proyección, ¿verdad? La altura no sería más que la raíz cuadrada de la multiplicación de ambas proyecciones. En este caso, 4 por 7, que sería igual a 28. Y la raíz cuadrada de 28 es igual a 5.29. Con esto ya tenemos la altura del triángulo. Un tema bien fácil, bien sencillo. Conociendo entonces la fórmula, tienen estos ejercicios para que puedan resolverlo y practicar la fórmula de la altura conociendo las proyecciones de los triángulos.